para poder compartir en este espacio académico un curso muy importante que es el derecho procesal civil, ¿no? Como sabemos actualmente, los que estamos en esta especialidad, resulta importante, ¿no? Tener los conocimientos previos a un proceso, ¿no? Más aún, ahora estamos también con las reglas de la oralidad civil, ¿no? Entonces, vamos el día de hoy a hablarles sobre la tutela jurisdiccional, la demanda que corresponde al a la sesión del día de hoy, así como la inadmisibilidad, improcedencia y tema de la competencia. Yo gustosamente, si tienen algún interrogante relacionado al curso, obviamente, alzan la mano y les activo el audio para que ustedes puedan oralizar su pregunta, ¿no? Y que esta clase sea dinámica, ¿no? Y como siempre digo, ¿no? Que no sea un monólogo donde yo hablo, sino el tema es que ustedes también participen, ¿no? Para que esta clase sea interactiva, ¿no? Más aún, este es un curso de procesal civil, ¿no? Donde es propiamente procesal, ¿no? Estamos nosotros por intervenir, ¿ok? Entonces, eso quería comentarles cómo voy a desarrollar el curso. Si tienen alguna interrogante, alcen la mano y les absuelvo la consulta que ustedes consideren pertinente. Muy bien, voy a compartir un PPT que he preparado para la clase de ahora. Estimados participantes, parece que el doctor está teniendo algún inconveniente con respecto a su conexión. Por favor, vamos a comunicarnos con el doctor. Seguramente ya está volviendo nuevamente a reincorporarse a la clase. Un segundo, por favor. ¿Me escuchan? Disculpa, que sé que salió el sistema. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, doctor. Ahora sí le logramos escuchar. Pues me había sacado. ¿Pueden ver el PPT? Disculpen. Sí, doctor, sí se logra visualizar. Listo, muy bien. Vamos a empezar, como justo había comentado, sobre la tutela jurídica efectiva y la demanda. ¿Está bien? Vamos a ver con unos conceptos previos de qué entendemos nosotros por tutela jurisdiccional efectiva. A ver, todos los sujetos, todos los sujetos, es decir, todas las personas, tenemos derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué es la tutela jurisdiccional efectiva? Es el derecho que tiene uno, ¿no? De poder recurrir a la autoridad, en este caso, ¿quién? Al Poder Judicial, para que nos pueda brindar tutela, ¿no? Tutela. Entonces, es importante esto, ¿no? El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que el derecho que yo tengo de poder recurrir al Poder Judicial para que éste me pueda dar tutela, pueda proteger mi derecho que estoy reclamando. Por eso recurro al Poder Judicial para que el Poder Judicial me ampare,
me proteja el derecho que estoy reclamando. Eso entendamos como el derecho a la tutela judicial efectiva. Uno me pueden decir, doctor, y el derecho a la tutela, el derecho a la tutela judicial efectiva termina con la presentación de la demanda, termina con la sentencia o con la ejecución de la sentencia, doctor. ¿Cuándo termina el derecho a la tutela judicial efectiva? Cuando sale la sentencia que dice, por ejemplo, ¿no? Fundada la demanda y ordeno que el demandado B le pague al señor A los $100,000 que le debe. Si sale la sentencia fundada donde ordena al señor B que pague esa suma de dinero, podemos decir nosotros que ya el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra salvada, se encuentra consolidada, que por fin se logró mi derecho y por tal motivo ya para adelante ya no se llama derecho a tutela judicial efectiva, sino que ya se satisfació mi derecho con la sentencia. ¿Es correcto decir eso? ¿Qué opinan, doctores? ¿Cuándo termina, ok, el derecho a la tutela judicial efectiva? Si el concepto de derecho a la tutela judicial efectiva que estamos conversando es el derecho que tiene uno de poder recurrir al Poder Judicial para que éste te brinde tutela, ¿cuándo termina entonces? ¿Cuándo concluye? ¿Alguien opina, doctores? A ver, el doctor Miguel, Mijael. Doctor Mijael, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si me logra escuchar. Doctor, ¿me logra escuchar? Muy bien, varios escriben cuando se ejecuta la sentencia. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Eso es correcto. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no concluye con la presentación, no concluye con la emisión de la sentencia, sino que ¿ok? Se extiende hasta la ejecución de la sentencia. Entonces nosotros tenemos que tener muy en claro que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se extiende hasta la ejecución de la sentencia. Pues, ¿de qué me vale haber ganado un proceso judicial durante años y al final esa sentencia no se puede ejecutar? No se puede ejecutar esa sentencia. Entonces, si no se puede ejecutar esa sentencia, entonces no tendría sentido, pues. No tendría sentido. Por eso el derecho a la tutela con efectiva no termina con la sentencia, ¿ok? No termina con la sentencia, sino termina con la ejecución, con la ejecución. Eso acuérdense bien porque los abogados que me acompañan acá saben muy bien que la parte más difícil de un proceso judicial, ¿ok? La parte más difícil del proceso judicial es la etapa de ejecución, ¿no? Pues es la parte donde nosotros vamos a tener que ejecutar el derecho que hemos reclamado. En relación a esto, eh, había un debate respecto a la tutela judicial efectiva en casos reales, ¿no? En casos reales, como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, en los casos de conciliación. Cuando tú invitas a conciliar y la otra parte no asiste, ¿ok? La norma señala que si no asistes a la conciliación, entonces ya no puedes reconvenir en un proceso futuro que sea en tu contra. Esa es una de las sanciones que hay en la ley de conciliación. ¿Qué significa? Que si tú no vas, te invitan a conciliar, por ejemplo, reivindicación, y tú no asistes a la conciliación previamente, y luego te demandan reivindicación, ¿ok? Y tú reconvienes, según la ley de conciliación, si tú no asististe a la audiencia de conciliación previamente extrajudicial, ¿cuál es tu sanción? De que no puedes reconvenir. Algunos consideran que esa disposición en la ley de conciliación no resulta constitucional, pues vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que la conciliación es algo facultativo, algo voluntario. Si quiero voy, si quiero no voy, pero no me puedes decir, ya, porque tú no fuiste, entonces ya no puedes reconvenir más adelante. Eso, algunos consideran que eso es inconstitucional, ¿no? Esa norma es inconstitucional porque vulnera en forma muy rígida lo que dice
la Constitución respecto al derecho a la tutela funeraria efectiva. No sé, ¿qué opinan ustedes, doctores? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, doctores? A ver, vamos a ver, ahora sigue el doctor Zarzosa. Vamos a ver. Doctor, buena, ¿me logra escuchar? ¿Qué tal, doctor? Un gusto. Igualmente, Saludos doctor. desde Igualmente, Huaraz. doctor. ¿Qué tal, mi estimado doctor? Dígame, por Sí, favor, doctor. referente a la pregunta que está presentando, doctor, creo que ante todo esto siempre prima, ¿no? Si bien sabemos, hay una pirámide jerárquica que ante todo prima nuestra Constitución, ¿no? En ninguna norma, decreto, sea que nos ordene debe vulnerar eso. Puesto ello, siempre debe primar la norma constitucional, porque Ujú. recordemos que ante una pirámide que es de la Hans Kelsen, nos regimos a ello, ¿no? Y creo que en el Perú se adopta ello y por ende siempre debe primar la norma constitucional, lo cual conlleva la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no, doctor? Y Ok, así es. posteriormente a ello, referente a que se debe o no se debe plantear la reconvención, es un tema es cuestión del juez, ¿no? A su criterio, posterior a cuando haga su contestación de demanda. Muy bien. Entonces, por lo que el doctor, escucha al doctor Zarzosa, prácticamente él considera de que no, pues que no es correcto que se le pueda privar, ¿no? Es el derecho de reconvenir, ¿no? Este, pero unos te dirán, oye, pero, unos te dirán, pero, puede decirte, pero, Mijael, la finalidad de la conciliación es que las partes concilien, pues, ¿no? Pero si tú no vas a la conciliación, entonces no estás poniendo en práctica este instrumento que el Estado ha dado para las personas, ¿ok? Entonces no tendría sentido una conciliación, ¿no? Entonces la conciliación es para eso, para que las personas puedan llegar a un acuerdo, pero esta disposición que prohíbe reconvenir afecta claramente el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces, este es el debate que existe, pues, ¿no? Que existe respecto a esta disposición legal, ¿ok? A esta disposición legal, ¿no? ¿Ok? A ver, vamos, quiero darle la norma para que ustedes también lo puedan revisar. Entonces, ustedes pueden revisar el artículo 6 y el artículo 15, ¿ok? De la ley 26872, ¿no? Decreto legislativo 1070, pues, ¿no? Ahí te dice el tema de que si no asistes, no vas a poder reconvenir, ¿no? Le voy a dar la norma más exacta, ¿no? Lean el literal F del apartado 15 de la ley 26872, ¿no? ¿Ok? Ahí te dice claramente, ¿no? Que determina la verdad a las audiencias conciliatorias para el uso de la reconvención, ¿no? O sea, si no asistes, no puedes recomendar más adelante, pues, ¿no? ¿Ok? Bueno, es una disposición que definitivamente comparto con muchos de ustedes porque efectivamente, pues, ¿no? Esto vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Otro caso, a ver, Lucía. A ver, la doctora Lucía Valdivia. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. No sé si me logra escuchar. Doctora Lucía, ¿me logra escuchar? Lucía, ¿me logra escuchar? ¿Aló? Sí, dime, por favor. Ya. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿y si nunca se le invitó a conciliar a la otra parte y esta parte pide reconvención? Pues que necesariamente tiene que haber conciliación para reconvenir. No tienes que haber asistido a la conciliación. Ya, pero si no se te invitó. Ok, pero ese ya es un cuestionamiento administrativo que no se puede ver en un proceso judicial. Porque Mm, ese argumento te comento, a mí me lo hace bastante en el juzgado. El demandado
presenta una defensa previa, presenta, ¿no? Presenta defensa previa porque la conciliación que la parte demandante adjunta es falsa, dicen ellos falsa, o nunca se realizó porque a mí nunca me invitaron a conciliar, ¿no? Ese es el argumento que dice la parte demandada, ¿no? Y por tal motivo, como nunca me invitó a conciliar, esa demanda tiene que ser improcedente, dice. Eso es lo que he visto bastante que plantean la parte demandada, ¿no? Pero ese argumento, yo, para ser sincero, yo lo rechazo. ¿Por qué? Porque esos cuestionamientos administrativos no es materia de debate dentro de un proceso judicial, no es materia de debate. Un juez, bueno, hablo en forma particular, no se va a poner a evaluar si hubo una buena o una mala invitación a conciliar administrativamente, ¿no? No es materia de debate en el proceso. No estamos en un proceso de nulidad de acta de conciliación, no estamos en un proceso. Por tal motivo, esos argumentos, particularmente yo los rechazo, ¿no? Porque no veo ahí algún punto que esté relacionado con el caso materia de controversia, ¿ok? Otro caso que me gustaría comentarles a ustedes es el tema de la Ley General del Sistema Concursal. Ustedes saben que la Ley General del Sistema Concursal tiene dos finalidades, ¿no? El referenciamiento de las personas jurídicas, ¿ok? O la disolución y liquidación de sus propiedades, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, a ver, pasa que quiero ver el tema del chat, no puedo ver sus comentarios, qué raro. A ver, voy a contar el caso. La Ley General del Sistema Concursal, en sus artículos 17 y 18, te dicen que cuando la persona que va a entrar a un proceso concursal tenga deudas o procesos judiciales iniciados en su contra, se suspenden para que ese acreedor vaya conjuntamente con los demás acreedores al Indecopi, ¿no? Donde se hace el procedimiento concursal. A ver, vamos a un ejemplo. Imaginemos que la empresa X debe dinero a A, debe dinero a B y debe dinero a C. Debe a tres personas. Muy bien. No le pagó esta empresa X ni a la persona A ni a la persona B. No le pagó a esas dos primeras. Tampoco le pagó a la C. Ya van tres personas que no paga esta empresa X. El acreedor C interpone una demanda de obligación de dar suma de dinero contra la empresa X. Significa que el demandante C y el demandado, la empresa X, estamos dentro de un proceso de obligación de dar suma de dinero. Muy bien. El proceso continúa. Hay ya sentencia donde reconocen ese derecho a favor del señor C, que es el demandante, y ordena que el demandado B le pague la suma de dinero. Y dentro de ese proceso judicial, el señor C embarga una propiedad de la empresa X, embarga una propiedad, porque bueno, es mi deudor, me debe, embargo para asegurar mi creencia. Sale la sentencia, incluso ya estamos en etapa de ejecución, ¿ok? Y estamos en etapa de ejecución. Y el señor C está contento porque ya tiene un embargo y como no le ha pagado, pide la ejecución forzada, que significa que se convoque a remate, ¿cierto? ¿No? Ese bien que ha sido embargado. Resulta que ese bien que ha sido embargado y que ya está para salir a remate, no logra salir, ¿saben por qué? Porque el juez que está conociendo ese caso le informan a través de un oficio de Indecopi señalando que sobre esa empresa X ha ingresado un proceso concursal ante Indecopi. Por tal motivo tiene que suspender todo el proceso y que el acreedor C vaya a Indecopi conjuntamente con el acreedor A y el acreedor B. Así dice la ley. Lean ustedes el artículo 17 y 18 de la Ley General del Sistema Concursal. Pero el acreedor X, que es el acreedor C, que es el demandante, dice, oye, pero ¿cómo se va a suspender esto? Ya estamos en etapa de ejecución. Tengo una sentencia que es una cosa juzgada, artículo 123 del Código Procesal Civil. No me pueden suspender el proceso. Sí, la ley dice eso, pero yo tengo mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y eso no me puede restringir ese derecho. Por tal motivo, se opone a que se suspende el proceso. Pero
la ley concursal sustenta su argumento indicando de que tiene que prevalecer el interés colectivo que el privado. El interés colectivo, ¿qué significa? De todos estos acreedores, del acreedor A, del acreedor B, del acreedor C, y los tres tienen que satisfacerse, y no solamente uno, sino los tres. ¿Qué opinan ustedes, doctores? ¿A quién le darían la razón? ¿Al demandante C, que fue el que inició el proceso, el que tuvo una sentencia, que ya está en ejecución, por llamarlo si fue más diligente, ¿no? A diferencia de los acreedores A y B, que simplemente como no le pagaron, hicieron su procedimiento concursal ante Indecopi. Y ellos señalan que debe prevalecer el interés colectivo sobre el individual. ¿Qué opinan, doctores? ¿Qué opinan? Me gustaría escucharlos. Tienen audio y pueden alzar la mano y escuchar sus comentarios, doctores. No, no sé si quieren audio, pueden hablar, por favor, con todo gusto, les voy a escuchar. ¿Nadie? ¿Nadie se atreve, doctores? A ¿Nadie ver, bajo la... adelante. Adelante, nuestros participantes. Sí, doctor, tenemos un comentario acá por el chat y dice lisiconsorte necesario. No, el liticonsorte necesario, en este caso no podemos incorporar a los acreedores A y B, porque como usted sabe muy bien, el liticonsorte necesario se hace cuando todavía no hay sentencia. Y en este caso ya existe una sentencia a favor de quién, del demandante C. Hay una sentencia a favor del demandante C. Incluso ya estamos en etapa de ejecución y el liticonsorte, ni el facultativo, ni el necesario, el cuasi necesario, pueden utilizarse cuando ya existe una sentencia. Eso se utiliza antes de la sentencia, pero en el caso concreto no hay, ya la sentencia ya se emitió. Incluso su falta de incorporación no perjudicaría la continuación del presente proceso. ¿Ok? Bueno, ese es un caso que quería comentarles, que me parece muy interesante, porque acá vemos claramente la colisión que existe contra este derecho a la tutela de la comunidad efectiva, ¿no? Porque muchos dirán, doctor, el derecho a la tutela de la comunidad efectiva es el hecho que yo tengo de recurrir al Poder Judicial para que este último me brinde tutela. Qué lindo la teoría, ¿no? Qué bonito escucharlo así, pero en lleno un caso concreto, ya te he puesto dos casos concretos, donde podemos ver que se restringe este derecho a la tutela de la comunidad efectiva por estas limitaciones, ¿no? Uno, por si no vas a una conciliación, ya no puedes reconvenir en un proceso futuro. Y en sistema concursal, ¿cómo te van a suspender tu proceso si ya estás en etapa de ejecución? ¿Ok? Respecto al tema del sistema concursal, muchos jueces han aplicado bastante lo que es el control difuso. Ustedes saben lo que es control difuso, ¿no? Cuando el juez inaplica una ley porque contraviene la Constitución. Entonces, algunos jueces consideran de que este funcionamiento de la Ley General del Sistema Concursal, en esos artículos 17 y 18, afecta claramente el derecho a la tutela ocular efectiva de las partes. Bueno, en ese caso, ¿de quién? Del demandante, ¿no? El que ha ejecutado. Por tal motivo, sí correspondería a ellos aplicar el control difuso, ¿no? Entonces, hay una posición mayoritaria de que aplican control difuso para llevar a cabo la ejecución y ese acreedor C, como en el caso concreto, no tenga que recurrir a la vía del sistema concursal. ¿Ok? Un tercer caso que me parece muy interesante y que se ve bastante en la práctica es el tema de la invitación a conciliar previamente. Ustedes saben bien que el artículo 6 de la ley de conciliación, ¿qué te dice? Que si tú no invitas a conciliar una pretensión que sí está sujeto a ella porque tiene un derecho de libre disponibilidad, si no invitas a conciliar, esa demanda es improcedente por falta de interés para obrar si no adjuntas el acta de conciliación, ¿no? Eso lo dice el artículo 6 de la ley general, de la ley de conciliación, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pretensiones, doctor, son de libre disponibilidad? Las que hay un desprendimiento, ¿no? Sobre ese derecho, como por ejemplo un desalojo, suma de dinero, otorgamiento de escritura pública, reivindicación, desalojo, ¿ok? Interdicto de retener. Son pretensiones que sí están sujetos a una invitación a conciliar previamente.
Pero ¿qué pasa si yo interpongo mi demanda? Imaginemos, ¿no? El demandado está viviendo ahí indebidamente en mi casa. Es un precario. ¿Y yo qué hago? Interpongo mi demanda de desalojo por ocupante precario contra el señor B, que es el demandado, alegando de que él posee el bien sin nada que justifique su posesión. Es un precario, artículo 911 del Código Civil. Pero no invito a conciliar previamente, sino demando en forma inmediata. Unos jueces dicen, ah, no, pues, omitiste adjuntar el acta de conciliación. Como omitiste adjuntar el acta de conciliación, esa demanda es improcedente. No hay que pensar más. No está el acta, listo. Artículo 6 de la Ley de Conciliación, no tienes interés para obrar, así que improcedente. ¿Ok? Improcedente. Otros consideran que eso no es correcto. Pues, ellos dicen, el artículo 425, creo que es el 425 del Código Procesal Civil, el 425 a ver, acá lo tenemos, el 425 del Código Procesal Civil, ok, el 425 del Código Procesal Civil en su inciso 6, ustedes pueden ver que uno de los anexos de la demanda es la copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentra sujeta a dicho procedimiento previo, ¿no? Copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentra sujeta a dicho procedimiento. O sea, ¿qué te dice este inciso 6 del 425 del Código Procesal Civil? Que la invitación, que el acta de conciliación es un anexo. Muy bien. ¿Y qué te dice el inciso 1 del 426 del Código Procesal Civil? Que es inadmisible una demanda cuando no se ha cumplido con sus requisitos legales o no se han acompañado los anexos, es el inciso 2, ¿cierto? Ah, ya, entonces tú dices, oye, pero si el inciso 6 del 425 te está diciendo de que el acta de conciliación es un anexo de la demanda, y el 426 que te dice que si no se acompañan los anexos de la demanda, el inciso 2, la demanda es inadmisible. Entonces, ¿qué hacen algunos jueces? Dicen, ah, ya, pues, si el acta de conciliación, dicen, si el acta de conciliación, ¿ok? Si el acta de conciliación es un anexo de la demanda, y si no se adjunta ese anexo a la demanda, se declara inadmisible para que el demandado tenga un plazo y subsane. Si no lo subsana dentro de ese plazo, declaro improcedente la demanda. Miren, tenemos dos posturas. La primera postura que dice improcedente de plano porque no está el acta de conciliación. La segunda postura, declaro inadmisible y le doy un plazo para que me cumpla con adjuntar el acta. Si no me adjunta el acta, ahí sí recién declaro su improcedencia. ¿Qué opinan, doctores? ¿Con cuál posición ustedes se quedarían? Les escucho, doctores. El doctor Julka, a ver, vamos a ver. No sé si me logra escuchar el doctor. Doctor, ¿me Sí, logra doctor. escuchar? ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta, pero en caso se declare inadmisible, ¿la parte demandada no puede declararlo por una sección? O sea, ¿va a atacarlo con una sección? El caso de que no esté la copia del acta. Pero si se declara inadmisible, no le daría un plazo al demandante para que cumpla con adjuntar. Se entiende que el demandado todavía no ha tomado conocimiento de la demanda. No, Ah, ¿verdad? ya. Gracias, doctor Julka, muy amable. Vamos a ver al doctor Joseph. Doctor Joseph, ¿me logra escuchar? Disculpe, buenas noches. Sí, Dígame, buenas doctor. noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, bueno, yo pienso, antes que nada, muy buenas noches, doctor Inga. Respecto al anterior caso, disculpe la
No, no. antes de responder, pero para mí sería inadmisible, ya que nos daría un plazo de 3 días, lo que normalmente hacen Ujú. los jueces, ¿no? Para subsanar, ¿no? Cuestiones de repente eh, de parte de la admisibilidad, ¿no? Para la demanda, para la postulación se estaría haciendo, ¿no? Respecto al otro caso que usted había planteado, doctor Inga, eh, el tema concursal, ¿no? Usted indica que los jueces agarrarían o sería más viable el control difuso, ¿no? Pero teniendo en cuenta, doctor Inga, que en el tema concursal existe la reestructuración, ¿no? Y el otro es propiamente la liquidación de las empresas, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, viendo ello, en primer orden, es el tema de los derechos laborales, pues, ¿no? Ujú. Entonces, Exacto. ¿cómo haría en base a lo que usted nos está indicando? Ok, muy bien. ¿Algo más, doctor? O no sé si se fue la señal, disculpe. No, 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 doctor, no. Ok, Y otra pequeña de repente, acotación es necesario, disculpe la molestia, no, no. cruzar de repente una carta notarial al deudor en lo que usted nos está indicando respecto al caso. Es necesario cruzarle una carta notarial solicitando rescindir de repente el contrato que se haya hecho. Ok. Gracias, José. Te agradezco mucho tu interrogante. Antes de pasarle el uso de la palabra a la doctora Jara para responder rápidamente al doctor José. Sí, es cierto, la ley general del sistema concursal te habla de criterios de prelación, ¿no? ¿Quiénes cobran primero? Están los laborales, luego siguen los alimentarios. Pero en el caso que te expongo, ¿ok? Es una opinión particular porque algunos jueces, como dije, aplican control difuso e inaplican lo que dice lo que dice la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? Pues ellos consideran de que existe el derecho a la tutela penal efectiva que tiene la parte demandante, tanto así que estamos en etapa de ejecución, ¿no? Pero hay otros jueces que dicen, no, todo lo manda al sistema concursal, a la ley a la Indecopi para que se haga el procedimiento concursal. Y ellos ya no tienen nada que ver en ese proceso. ¿Ok? Usted me puso un caso particular, me dijo, doctor, pero ¿qué pasa si son créditos laborales? ¿Estaría dando preferencia a usted a un particular solo porque inició su proceso primero y estaría dejando de lado los que tienen créditos laborales? Ok, yo creo que si el demandante inició su proceso judicial y tiene una sentencia favorable y estamos en ejecución, debería de prevalecer esta persona porque fue diligente, hizo su proceso judicial, inició con tiempo su proceso judicial. Sí, uno mira así, doctor, pero hay tema de créditos, sí, yo lo comprendo y lo entiendo, pero mi opinión particular mía, ojo, es mi opinión particular y por eso quise comentarles que para mí sí, pues no, que esta disposición de la ley de sistema concursal sí afecta para mí el derecho a la tutela penal efectiva, el derecho a la cosa juzgada, al debido proceso, a no desviarle a otra vía para que se solucione la controversia, ¿no? ¿Ok? Esa es mi opinión particular. Yendo a su otra pregunta del doctor Joseph, si es necesario mandar una carta notarial para dar por terminado un contrato, primero, yo haría la pregunta al aire, ¿a qué tipo de contrato estamos hablando? Si es un contrato de arrendamiento que ya venció, que ya concluyó, o que el demandado no me ha pagado más de 2 meses y medio, ahí sí evidentemente corresponde enviarle una carta notarial indicándole, uno, que el contrato ya venció, dos, que el contrato se resuelve por falta de pago, o tres, mandarle una carta notarial indicándole solamente la desocupación. Sí, sí sugiero mandar una carta notarial. No es un requisito para iniciar una demanda, pero sí es una demanda de desalojo, pero sí es un requisito de intimidación, sobre todo si vas a resolver el contrato, si vas a resolver el contrato por incumplimiento. ¿Ok? Para concluir esa pregunta, yo considero que sí sería recomendable remitir una carta notarial
dependiendo a qué tipo de contrato es. Pero si es un contrato verbal donde dijiste, ¿sabes qué, Juan? ¿Quieres vivir acá en mi departamento? Ya, vive, pues me pagas mensualmente 1.000 soles, por ejemplo. Así, todo fue verbal por tema de confianza. ¿Y qué pasa si Juan ya tiene 6 meses y no te paga? Es necesario mandar una carta notarial, a menos que tú quieras cobrarle lo que te adeuda, ¿no? Pero si quieres demandar de frente de desalojo, puedes demandar de frente ahí un Del desalojo centro, pues precario, pues el solucionarlo. otro no tiene cómo demostrar que había un Y lo arrendamiento. único que voy a hacer es Gracias, irme a doctor mi Joseph. sombra. Vamos a Perdón, escuchar aquí no era, al era doctor inicio y Jara. el texto. Papi, yo quiero que salga así. Doctora Jara, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Con respecto al segundo caso sobre la demanda, considero que correspondería la subsanación, ¿verdad? Porque él incumplió con un requisito que es de forma, entonces el plazo, si no recuerdo, es de 5 días, exactamente no recuerdo, pero tendría que él subsanar, ¿no? Esa creo que sería la respuesta. Ok, listo. Gracias, doctora Jara. Muy amable usted. Gracias. A ver, el doctor Miguel. Doctor Miguel, no sé si me logra escuchar. Disculpe, doctor. Sí, doctor, muy buenas noches. ¿Cómo No sé, estás? ¿se me escucha? Sí, claro que sí, doctor. Doctor, disculpe, siempre había esta curiosidad, ¿no? Respecto a, justo usted habló del punto 425 del Código Procesal Civil, dentro de Inciso los 6. requisitos. Sí, dentro de los requisitos, el 6 me parece donde está, obviamente, el acta de conciliación, ¿no? El interés para obrar. En este caso, cuando nos toca así unos procesos antes de llevar a la vía judicial, ¿esa de la carta notarial puede reemplazar a ese requisito o es simplemente, como usted lo dijo, para intimidación nada más, ¿no? Sí, doctor. Intimidación es la carta notarial. A menos, uno puede ser intimidación y otro sí es necesario mandar la carta notarial, sobre todo si estás resolviendo el contrato por un incumplimiento. Usted sabe muy bien que cuando vas a resolver un contrato por incumplimiento, hay que mandar a la carta notarial indicando que estás resolviendo por incumplimiento, ¿cierto? ¿No? O mandar una carta notarial diciendo, te doy un plazo máximo de 15 días para que cumplas con tu obligación. No lo cumples, el contrato se resuelve. En esos tipos de casos sí resulta necesario mandar una carta notarial, pero en los otros casos no es necesario. Es facultativo si tú lo deseas, pero no es necesario. Gracias, doctor Miguel. Y con el doctor Iván termino para avanzar. Doctor Iván, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bien. Sí, bueno, quería responder básicamente su pregunta. Yo en este lado me iría más al aspecto de que no se debería declarar la improcedencia, sino más bien se debería declarar la inadmisibilidad, debido a que la improcedencia vendría a ser ya de lleno, o sea, ya se termina como tal algo que tú puedas presentar para subsanarlo. En cambio, la inadmisibilidad sí te permite eso, pues no. Y al dar esas facultades de subsanar por alguna omisión, seguiríamos todavía en el proceso, pues, ¿no? Así que por esa pequeña omisión que se ha cometido por no poner el acta de conciliación como lo dice la norma, debería en este caso sí ser declarado inadmisible, ¿no? Para que tenga como tal ese tiempo para poder subsanarlo y seguir avanzando con el proceso. Muy bien. Excelente, gracias Iván. Le agradezco a cada uno de los colegas por su gentil participación en el curso, ¿no? Bueno, voy a dar es mi opinión, ojo, es mi opinión, voy a dar mi opinión, porque como ustedes saben, hay posiciones divididas, hay algunos órganos jurisdiccionales que en el caso de la conciliación declaran improcedente de plano, otros declaran inadmisible, ¿ok? Particularmente para mí, ojo, para mí, considero de que debe declararse inadmisible también, ¿no? Y darle un plazo para que pueda cumplir. Sabemos que el plazo máximo en una inadmisibilidad es de 10 días, ese es el plazo máximo que se da. ¿Ok? Pero en la práctica vemos que dan siempre 3. Pero darle un plazo para que subsane la parte demandante. Y si no subsana en ese plazo, ahí sí recién podemos declarar la improcedencia por falta de interés para obrar. Pero de plano declarar improcedente, yo creo que no. Pues no, yo creo que ahí estaríamos vulnerando en forma estricta el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? A ver, Guido, te escucho algo muy breve, por favor, mi amigo. Buenas noches, doctor. Soy la doctora Gina Ramos y estoy en el chat de mi esposo. ¿Cómo está, Doctor, doctora? Gusto saludarla. gracias, muy gentil. Igual, doctor, igual gusto de saludarlo, a usted y a todos los que están participando. Ahí en cuanto a la improcedencia o la inadmisibilidad, muchos de nosotros nos vemos perjudicados, podría decirse, cuando el juzgado nos otorga
3 días, y en este caso, para juntar un acta de conciliación que no se llevó de repente a cabo. O sea, es imposible en 3 días adjuntar un acta de conciliación. O de repente nos dicen, presente un CRI de una partida electrónica y nos dan 3 días. Cuando SUNAT se demora mucho más cuando las partidas son extensas. O cuando está un documento está en una municipalidad lejana, tal vez, ¿no? Por ahí. Y eso, entonces, pero también podrían extender un poco el plazo y estoy también, creo que la mayoría de nosotros cuando presentamos alguna demanda y de inmediato la improcedencia a criterio personal, ¿sí? Porque me declararon improcedente porque el juez buscó en la web que había otra demanda que se había presentado. O sea, es increíble, doctor, es increíble. No hay uniformidad de criterios, no hay nosotros abogados tenemos que estar una suerte de buscar cuál es la razón para que el juzgado nos admita una demanda. No, solamente en esa parte, doctor. Gracias por la atención. No, muy amable, gracias, doctora, muy amable. Bueno, doctora, yo ahí sí, en lo que me dice en la parte última, de que pero hay que saber, pues, ¿no? Si tú vas a plantear una demanda y sabes muy bien que tu demanda está sujeta a un procedimiento conciliatorio, tienes que invitar a conciliar previamente, pues. Eso creo que nos debe quedar claro a todos, ¿ok? Si tú vas a presentar una demanda, sabes muy bien de que tienes que invitar a conciliar previamente si tu pretensión está sujeta a conciliación. Partamos de eso. Pero planteas de frente la demanda y omitiste la invitación a conciliar, omitiste invitar a conciliar. Entonces, es obvio, pues, en el plazo de 3 días que el juez te va a dar, no lo vas a poder cumplir porque ni siquiera lo has hecho. Pero ese ya no es responsabilidad del juzgador. Yo creo que ahí es responsabilidad del abogado o el abogado o la abogada que plantea la demanda. ¿Por qué? Porque si tú sabes, es un caso de reivindicación, por ejemplo. Los colegas que me acompañan el día de hoy saben muy bien que la reivindicación es una pretensión que sí está sujeto a invitación a conciliar previamente. Si yo planteo mi demanda y no invito a conciliar y el juez me da 3 días, yo no le voy a decir, señor juez, deme más plazo, pues, porque no lo he iniciado. Pero el juez te va a decir, oye, pero ese ya es tu responsabilidad, no te puedo dar más plazo. ¿Ok? Entonces, yo considero que sí es correcto que el juez en ese caso sí declare improcedente. Cuando te dé el plazo y no lo cumpla, para mí sí estaría de acuerdo de que declare improcedente. Yo sí estaría de acuerdo, ¿no? Porque ese ya es responsabilidad. Ahí sí, en ese caso, y no es porque esté defendiendo a los jueces, ¿ah? Pero en ese caso sí, ¿ok? Sí creo que existe responsabilidad por parte del abogado. Totalmente. Yendo a la otra pregunta que me hizo, a la otra pregunta, que sí, en ese lado sí le doy la razón. Cuando me dan un plazo muy corto para algún documento que es complejo adquirirlo. Ahí sí te doy la razón. Bueno, si te toca un caso, sí pídale al juez a través de un escrito una ampliación del plazo, pues, para que te pueda otorgar un plazo adicional. ¿Ok? En eso sí te doy la razón y muchas gracias, doctora, por su pregunta, muy, muy amable. Vamos ahora a ver, Leticia, algo muy breve, por favor, Leticia, para terminar, Leticia, por favor, para seguir avanzando. Leticia, te escucho, buenas noches. Sí, ¿se me escucha? Muy Sí, claro amable, que sí, doctor doctora. Rafael. Sí, bueno, esta discusión no es reciente, ¿no, doctor? O sea, esta es responsabilidad del abogado quien presenta la demanda. Nosotros como personas de derecho debemos estar al tanto de todos los requisitos al presentar nuestra demanda. Hay un acuerdo del 2017 ya, un pleno distrital en materia civil de la Corte Superior de Lima en el que dice, pues, ¿no? Por mayoría, que debería ser Inadmisible. inadmisible solo en el caso que, obviamente, de la calificación de la demanda se pueda ver que efectivamente se está poniendo como medio probatorio, como anexo, que sí hubo una conciliación, pero que no lo anexas, pues. Por lo tanto, te puede declarar inadmisible dándote ese plazo para tú subsanar. Pero si de la calificación de la demanda se advierte que tú no has iniciado ningún proceso de conciliación, siendo esta una pretensión conciliable, pues
tiene que declararte, como dice el Código Procesal Civil, improcedente, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo presentes tu demanda. Obviamente, dentro de la ley de conciliación ya están las pretensiones que son conciliables y cuáles no, ¿no? Entonces nosotros como abogados no vamos a ser negligentes de no realizar una conciliación previamente antes de presentar nuestra demanda, ¿no? Muy Eso bien. sería todo. Gracias, Leticia, muy amable, muy amable. Ok, para avanzar, Miguel, ¿me das un ratito? Avanzo un poquito más y te uso la palabra, por favor, Miguel. Sí, doctor. Ok, bueno, ya entonces le he puesto 3 casos reales del problema que hay con la tutela de comunidad efectiva. Ok, doctores, quiero avanzar porque para podría hablarles 2 horas de la tutela de comunidad efectiva, pero vamos a avanzar. Otro derecho muy importante que existe es el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso, así como el derecho a la tutela de comunidad efectiva, son derechos constitucionales. ¿Que tienen protección constitucional? Sí, tienen protección constitucional. Ya sabemos nosotros qué es la tutela de comunidad efectiva, ya sabemos nosotros que es un derecho que tienen todos los sujetos, sabemos que es un derecho que se inicia con la presentación de la demanda y continúa incluso con la ejecución de la sentencia. ¿Ok? Un debido proceso que es un derecho constitucional que tiene por finalidad salvaguardar las garantías que existen dentro de un proceso judicial. ¿Qué significa esto? Que mientras existe el proceso judicial, se respeten los plazos, se permita a las partes defenderse, a un juez justo, ¿ok? Que no haya algunos actos negativos de fraude durante ese proceso. Ese es un debido proceso, que es un conjunto de garantías que tienen que estar inmersos en un proceso, permitir a las partes poder defenderse, presentar sus pruebas, apelar, que su caso se resuelva en un plazo razonable, a no ser desviado a otra vía judicial que la predeterminada por la ley, a un juez natural. Eso es un debido proceso. Muy bien. Qué bonito, doctor, la teoría, qué bonito. Póngame un caso, doctor, donde se está debatiendo el debido proceso. Listo, te pongo un caso. En los procesos de filiación de paternidad extramatrimonial. A ver, acá sí va a haber debate. Ustedes saben muy bien que existe la ley de filiación de paternidad extramatrimonial, que es una ley especial que se creó, si no me equivoco, a partir del año 2005, donde esta ley tuvo por finalidad de que los padres, los varones, sobre todo los varones, porque se pensó más por los varones, que los varones, como eran los demandados que no reconocían a sus hijos, esta ley lo que buscó es que ellos puedan realizarse la prueba de ADN. Si no se podría realizar la prueba de ADN, simplemente ellos eran el padre del menor. ¿Ok? ¿Cómo es una ley un proceso de filiación de paternidad extramatrimonial? Interpongo la demanda y digo, demando contra el señor B porque el señor B es el padre de mi hijo. Yo tuve una relación con él, producto de esta relación nació el menor tal y el demandado B no quiere reconocerlo. Dice que no es su hijo. Por tal motivo interpongo mi demanda de filiación para que usted, juez, le ordene al demandado que se practique la prueba de ADN y que posteriormente reconozca al menor y me pase alimentos. La ley de filiación que dice, muy bien, señor demandado, usted tiene 10 días para practicarse la prueba de ADN. No puede hacer más cosas que practicarse la prueba de ADN. El demandado se opone, pues no, yo me opongo porque no es mi hijo, no es mi hijo, yo no tenía una relación con ella, es imposible que sea mi hijo. Él dice eso, ¿no? Y comienza a defenderse con pruebas, presenta sus fotos de que no ha estado en el país, su certificado migratorio que ha estado en el extranjero, ¿no? Testigos que acreditan que no tienen ninguna relación con la demandante. Es decir, presenta sus pruebas así. Pero el juez dice, no, la ley de filiación dice que te tienes que practicar la prueba de ADN. Como no te ha practicado, porque me ha presentado un conjunto de pruebas, pero ninguna de esas pruebas es la prueba de ADN, por tal motivo, infundada tu oposición que formulas demandado B, y fundada la demanda, y te declaro padre
del menor. El demandado dice, ¿cómo? Apela. Y en su escrito de apelación, el demandado dice que se le ha vulnerado su derecho al debido proceso, dice el demandado. Pues el debido proceso es un conjunto de garantías que hay dentro de un proceso judicial. ¿Y mi derecho cuál es? A poder defenderme. Y yo me he defendido, he presentado mis pruebas. Y el juez todas mis pruebas lo ha rechazado, pues dice que solamente en este proceso cabe la prueba de ADN. Mis pruebas que yo he apuntado, no caben. Pregunta, si ustedes fueran los jueces, en este caso el juez de familia que va a revisar en apelación este proceso de filiación que viene de Paz Letrado, ¿cómo resolvería? ¿Le daría razón a la parte demandada, que es el señor B, que cuestiona que se le ha vulnerado su derecho al debido proceso, o rechaza su pedido alegando de que tiene que salvaguardar el derecho a la identidad del menor, por ejemplo? A ver, la doctora Jara, muy amable, a ver. Doctora Jara, ¿me logra escuchar? Sí, doctor, se escucha. Dígame, doctora. Considero que la única prueba que demostraría que no es padre del menor es una prueba de ADN, ¿no? ¿De qué sirve presentar tantas pruebas que el demandado considera, ¿no? Que puede demostrar cuando no es suficiente. Entonces, de acuerdo a ese criterio, el juez obviamente va a encontrarse a favor del menor, ¿no? Porque no puede vulnerar también su derecho. Porque ¿qué otro medio probatorio podría adjuntar un hombre diciendo que tal menor no es su hijo, ¿no? Si es lo único que podría demostrar es una prueba de ADN, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Excelente. La doctora Yesenia considera de que esa apelación debe rechazarse, ¿ok? Muy bien. Vamos al doctor Miguel. Doctor Miguel, ¿me escucha, por favor? Sí, a ver. Bueno, en principio, bueno, dado que el proceso es uno sobre filiación, yo no le daría la razón al apelante, en este caso al demandado, porque la ley establece pues de que el debido proceso es que él debe sacarse el ADN en el peor de los casos, y esa es la única prueba que permitiría que él sea o no sea padre. Ahora, es un mandato legal, por lo tanto, obviamente tampoco se le daría la razón en ese sentido. Él está diciendo que se le está vulnerando su derecho al debido proceso, pero sin embargo la ley de filiación no establece que ese sea el debido proceso para ese tipo de casos, ¿no? Muy Ese bien. sería el argumento. Muy bien, excelente. Gracias, Miguel. Te agradezco mucho. Muy bien. Ok, vemos que acá, por las intervenciones que han habido, están a favor de la ley de filiación. Cosa que yo también estoy a favor de usted. Estoy a favor con ese criterio, ¿no? Yo considero de que no existe una vulneración del derecho al debido proceso, pues el medio de prueba para este proceso ya se encuentra predeterminado por la ley, pues, ¿no? Y se encuentra predeterminado y que te dice, en estos procesos de filiación, solamente cabe, ¿qué cabe? Practicarte la prueba de ADN, no cabe otra cosa más. Y no puedes defenderte alegando temas subjetivos que no tengan por finalidad contribuir y esclarecer los hechos que se están demandando. Te están demandando para filiación para que practiques la prueba de ADN, no para que me adjuntes otras pruebas. Estamos en un proceso especial. Estamos en un proceso especial y por tal motivo no existe una vulneración a su derecho al debido proceso. Sin embargo, no le voy a mentir que hay algunos jueces, ¿ok?, que han aplicado control difuso y han inaplicado lo que dice la ley de filiación, pues ellos consideran de que sí se le vulnera el derecho al debido proceso a la parte demandada, ¿no? Por no permitirle protegerse con otros instrumentos que no sean la prueba de ADN, ¿ok? Yo particularmente no estoy de acuerdo con ese criterio, pero me parece importante poder contarlos, ¿ok? Bueno, doctores, entonces ya... Perdón, un segundito, disculpe. Sí, Pero bueno, considerando lo que usted acaba de decir en este momento, incluso el juez de segunda instancia estaría equivocado, porque al final de cuentas, justamente existe una etapa probatoria que le otorga la ley para contestar la demanda, en el sentido de que él puede ofrecer su brazo para sacarle la sangre respecto al ADN, pero sin embargo tendría el derecho de argumentar ya alguna otra circunstancia que no le sea imposible por ese lado. Entonces, solo de esa manera, y la ley misma se lo dice, ¿no? O sea, puede impugnar, sí, pero eso no quita que igualito la única prueba hasta ahora demostrada, científicamente hablando, sea la del ADN.
para demostrar ya sea a favor o en contra de él mismo la situación que le está argumentando, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, Miguel, gracias. Bueno, doctores, quería contarles, me parece interesante también este tema. Ustedes ven claramente que hay un debate sobre el debido proceso. Yo también tengo la posición de varios de ustedes de que no se afecta un debido proceso. Pero vemos que se ve en debate, ¿no? Este tema del debido proceso. Ok, entonces, doctores, presumo jure que de jure que lo he querido explicar rápidamente lo que es la tutela judicial efectiva y sobre todo el debido proceso, ¿no? La tutela judicial efectiva se encuentra, ustedes lo pueden apreciar en el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil, y el derecho al debido proceso, así como la tutela, se encuentran en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. ¿Ok? Entonces, avancemos. ¿Qué es la demanda? Vamos a ver. ¿Qué dice el doctor Montero Roca? A ver. La demanda, entiendamos nosotros como el acto procesal de parte por el que se ejercita el derecho de acción y contiene la pretensión. Por eso se dice que la demanda es un acto continente. Por medio de ella se ejercita el derecho de acción y se interpone la demanda. ¿Ok? La demanda es un acto procesal de las partes, claro que sí, de las partes. La demanda es la materialización del derecho de acción. Nosotros tenemos derecho de acción, pero nuestro derecho de acción lo materializamos con la interposición de la demanda. ¿Ok? Muy bien. Este artículo 424, así como le comento a mis alumnos, te establece cuáles son los requisitos claros que tiene que contener una demanda. Hay que seguir este parámetro, ¿no? 1. Designación del juez ante quien se interpone. Para eso yo tengo que haber identificado si mi demanda es para un juez de paz letrado, juez especializado, para la sala superior. Tengo que diferenciar ante quién va. Tengo que saber claramente las reglas de la competencia por territorio, por cuantía, por razón de grado, para ver ante qué juez se designa. A ver, un ejemplo. Si yo te pongo una demanda de prescripción adquisitiva, la demanda de prescripción adquisitiva es un proceso que se tramita ante el juez especializado en lo civil. Entonces, en mi demanda, tiene que ir en la parte de arriba, señor juez especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia, dependiendo en qué corte esté. Ya se puede ser Corte de Arequipa, Corte de Lambayeque, Corte de la Libertad, dependiendo en qué corte estamos hablando. ¿Ok? Entonces, tenemos que nosotros saber ante qué juez se interpone. 2. ¿Qué tenemos que colocar? El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal de demandante y el domicilio procesal electrónico constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial. Eso es claro, pues no tenemos que juntar el nombre, los datos, la dirección, ya sea real, procesal, del demandante. Y también su casilla electrónica, pues, ¿no? Porque ahora ustedes saben que ya está notificándose en forma virtual, ¿no? A través de tu casilla. Otra cosa que también yo sugiero que se presente en su demanda, además de adjuntar su nombre, su domicilio, el domicilio de la parte demandante, también se debe señalar su correo Gmail. ¿Por qué su correo Gmail? Porque para que te manden el link de las audiencias virtuales. Sabemos que actualmente las audiencias son virtuales y es a través del Google Meet. Entonces, en tu demanda coloca, ¿no? Coloca el correo Gmail también, ¿no? En la parte, sí, a ver, doctor Guido. A ver, dime, por favor. Sí, doctora. Disculpe usted la interrupción. Con respecto a la casilla, todos nosotros tenemos nuestra casilla sin nombre, ¿bien? Pero cuando queremos acudir a un cono norte, a un cono sur, nos piden además la casilla de dichas cortes, ¿no?
y lo cual No, nos la piden casilla casillas, judicial de su distrito te pide. nos piden, o sea, aparte del SINOE, que es para todos, es a nivel nacional, también tenemos que tener casillas por cada corte. Por ejemplo, Cono Norte pide su casilla física de Lima Norte, Lima Sur, lo cual a mí me parece, o sea, ¿ya para qué, no, doctor? Por qué pedir las casillas? Por un tema dice para notificar la sentencia, pero para eso está la casilla SINOE, o me equivoco. Ok, gracias, doctor. Ahorita la absuelvo. A ver, Miguel, dime, por favor, te escucho. Sí, sí, le agradezco, doctor, que me absuelva hacer, digamos, mi pregunta antes que responda a la colega. Sucede que sí, es cierto. O sea, yo también tuve ese caso en Ventanilla en el cual me pidieron que tenga casilla física, aclarando un poco esa parte, en esa corte. Yo tengo casilla SINOE, entonces no me pareció lógico. Yo apelé de la resolución porque era la resolución número 1 que obviamente recién estaba pendiente de que se admita o no la demanda, pero me encontré con esa novedad. Entonces, tengo entendido de que en alguna parte de la norma que crea las notificaciones electrónicas o en el propio código, me parece, en el cual se establecería de que algunas resoluciones se notifican vía casilla electrónica y otras en casilla física, pero eso digamos que también un poco contrapone al derecho, digamos, al debido proceso, al derecho de acción mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, dada pues la misma situación geográfica del país, nos obliga a tener casilla, digamos, física en todas las cortes, en todo caso, porque al final de cuentas, si nuestro título profesional, si el reconocimiento en una sola corte nos permite ejercer la carrera en todo el territorio nacional, ¿cómo puede ser posible que el Poder Judicial en algunos casos, y eso no tiene que ver con el debido proceso, porque yo he llegado a pensar de que a veces incluso los jueces salen de la Academia de la Magistratura ya predestinados a oponer algunas demandas que para nosotros terminan siendo importantes, pero para ellos, por ser muy difíciles quizá en el raciocinio, agarran y de frente, ¡pum!, se mandan con ese derecho que prácticamente se convierte en un derecho, entre comillas, del juzgador, para no permitir que ese derecho de acción funcione en esa corte. Entonces, lógicamente que eso genera, pues, digamos, una gran limitación al derecho al debido proceso del litigante en ese caso. Entonces, considerando eso, yo creo que hay una contradicción entre aquella norma que dice de que algunas resoluciones se notifican de manera física y otras resoluciones solamente se notifican de manera electrónica. Pero en este caso, pues, dado que nos hemos quedado con la experiencia después de pandemia, de que todas las notificaciones deben ser notificadas en casilla electrónica, entonces lógicamente que eso favorece al derecho al debido proceso Ok, del doctor. demandante y todo lo que queramos, Ok. digamos, argumentar posteriormente, ¿no? Ok, doctor, gracias por su aporte. Para avanzar, voy a dar mi opinión. ¿Por qué es necesaria la casilla judicial en cada distrito judicial? Porque como usted muy bien lo mencionó, hay resoluciones judiciales que no se notifican vía forma electrónica, ¿no? El artículo 155E de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 155E de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que hay determinadas resoluciones que no se notifican por casilla electrónica, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? La que declara rebeldía, la sentencia, por ejemplo, las medidas cautelares. O sea, son medidas, son resoluciones que no se notifican por casilla, sino por física, ¿no? Y lo que se busca es que tengas un domicilio, ¿no? Físico dentro de esa jurisdicción, ¿ok? Miguel, si me Sí, das un ratito para poder avanzar un poco más, por favor. sí, un segundito nada más. Respecto de lo último que acaba de comentar usted, ¿cómo se llama? Sí, claro, o sea, sí, acabo de recordar que es en la ley orgánica donde aparece esa norma, pero el hecho es ¿no? O sea, con relación a la persona que se perjudica con ese acto procesal, llámese la declaración de una rebeldía, lógicamente correspondería notificársele pues en su domicilio real inclusive, porque eso es lo que establece la ley también. Pero sin embargo, en el caso del demandante que ha presentado casilla electrónica, yo creo que ahí sí no habría necesidad de necesariamente notificárselo en una casilla física, ¿no? Porque habría una grave contradicción a sus derechos
al debido proceso como demandante. Sí, pero Eso era todo mi pero participación. recuerda que la sentencia también se notifica a la parte demandante, así tengan casilla electrónica. Acuérdense que ustedes tienen que tener muy en cuenta el artículo 155E de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Muy bien. Vamos ahora al punto número 4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora este último, se prestará esta circunstancia bajo juramento. Muy bien. Nosotros tenemos que señalar el domicilio del demandado. ¿Dónde vive el demandado? En el hipotético caso que si nosotros desconocemos el domicilio del demandado, no sabemos dónde está, entonces va a corresponder declarar bajo juramento de que desconocemos su domicilio y se va a tener que proceder a notificar vía edictos, ¿no? Ahí resultaría de aplicación lo que dice el artículo 435 del Código Procesal Civil. La regla es que, obviamente, la regla general es que tú sepas dónde vive el demandado. Pero si desconoces el domicilio del demandado, entonces ahí sí corresponde notificar por edictos, ¿no? Que tome conocimiento. Ahí sí resulta de aplicación el artículo 435 del Código Procesal Civil. El punto 5. El petitorio que comprende la demanda, el petitorio al que sea la mano, por favor, y yo le doy la palabra, ¿ya? El petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. En una demanda, tenemos que establecer claramente lo que se pide. Si yo pido desalojo por ocupante precario, así tengo que decirlo, desalojo por ocupante precario. Si yo te pongo demanda de reivindicación, así tengo que establecerlo. Si yo interpongo una demanda de indemnización por daños y perjuicios derivados de una responsabilidad contractual, así tiene que establecerse. En la práctica, yo, en mi experiencia de juez, he visto demandas de indemnización, interpongo demanda de indemnización por daños y perjuicios. Pero, ¿derivados de qué? De una responsabilidad extracontractual, contractual, ¿derivados de qué? Tenemos que establecer claramente, ¿no? Otro ejemplo, interpongo una demanda de obligación de dar suma de dinero. Así pongo mi demanda, pero no señalo cuánto es el monto de dinero que estoy solicitando como demanda. No solicito eso. Okay, entonces, el petitor tiene que ser claro, concreto, de lo que se está pidiendo. Interpongo demanda de obligación suma de dinero a fin de que el señor B me pague la suma de $100,000, por ejemplo. Sí, mira, ya, entonces suma de dinero. Reivindicación igual, desalojo igual. Nulidad acto jurídico también. Interpongo demanda de nulidad acto jurídico a efectos de que se declare la nulidad del contrato celebrado entre A y B. Sí, pero ¿qué causal? ¿Bajo qué causal? Ahí no es claro ese petitorio, por ejemplo. No es claro, ahí sería inadmisible. ¿Ok? 6. Los hechos en que se fundan el petitorio. Hay que contar la historia. ¿Cómo empezó este proceso? ¿Qué motivó a iniciar este proceso judicial? Si estoy demandando cobranza, suma de dinero, indicar, ¿no? Que con fecha tal le presté al señor B la suma de $20,000, que pasado el tiempo no ha cumplido con pagarme. 3, que le he insistido, le he requerido en varias oportunidades, cosa que no lo he hecho. 4, le he invitado a conciliar y tampoco lo ha hecho. Por eso motivado que interponga la presente demanda. Entonces, tu relato de la historia tiene que ser concreta, tiene que ser precisa tu relato de la historia, ¿no? 7, tenemos la fundamentación jurídica del petitorio. ¿Qué es la fundamentación jurídica del petitorio? Tengo que desarrollar las normas jurídicas aplicables al caso. ¿Qué normas jurídicas son aplicables al caso? Obviamente, si estoy en un proceso de desalojo por ocupante precario, pues, la norma jurídica aplicable es claramente el 911 del Código Civil, el cuarto pleno casatorio civil, ¿ok? Y la norma respecto a lo que es el desalojo. Esa es la fundamentación jurídica. Invocar las normas que sustentan mi demanda a la que estoy iniciando. 8. El monto del petitorio, salvo que no podía establecerse. Bueno, el monto del petitorio generalmente se coloca cuando tu demanda tiene por finalidad la restitución de un dinero o que te paguen una suma de dinero, pues, porque ahí sí es cuantificable. Pero si tú demandas
un desalojo por ocupante precario, ahí no hay no hay monto de petitorio. Si tú demandas una nulidad de acto jurídico, ahí no hay monto de petitorio. Si tú demandas un otorgamiento de escritura pública, ahí no hay un monto de petitorio. Entonces, el monto del petitorio se establece generalmente para demandas que tengan por finalidad cobranzas de dinero o restitución de dinero. 9. Ofrecimiento de todos los medios probatorios. Esto es muy importante. En un proceso judicial gana el que mejor prueba. Entonces, en tu demanda tienes que adjuntar todas las pruebas que consideres pertinente para la solución de tu caso. ¿Ok? 10. Número 10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado. ¿Ok? Tiene que haber firma de abogado o de su representante o apoderado, ¿no? Dice, no será exigible en los procesos de alimentos y declaración judicial de paternidad. Ello es que en los procesos de alimentos y de filiación no es necesario firma de abogado. El secretario respectivo certificará la edad digital del demandante si es analfabeto. Anexos. Estos son los anexos de la demanda. Estos son los anexos de la demanda. ¿Ok? Esos son los anexos de la demanda. ¿Está bien? 1, tenemos la copia del DNI. 2, el documento que contiene el poder de iniciar el proceso cuando se actúe con apoderado. 3, los medios probatorios que acrediten la representación legal de demandantes si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí misma. 4, los medios probatorios de calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o del título con que actúa el demandante, salvo que tal calidad sea materia de un conflicto de interés y en el caso de procurador oficioso. 5, los documentos probatorios, si el demandante no dispusiera de algún medio probatorio, describe su contenido, indicando con precisión el lugar donde se encuentra, ¿no? Y solicitando las medidas pertinentes para su incorporación. Y el 6, justo el tema que estábamos debatiendo, el 6, copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentra sujeta a dicho procedimiento, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la inadmisibilidad de la demanda. ¿Cuándo es inadmisible una demanda? Cuando no se ha cumplido lo siguiente. 1, no contengan los requisitos legales. ¿Qué son los requisitos legales? Lo que están en el artículo 424 del Código Procesal Civil que ya hemos señalado. 2, no se hayan acompañado los anexos exigidos por la ley. ¿Dónde están esos anexos? En el 425 del Código Procesal que también ya hemos señalado. 3, el petitorio sea incompleto o impreciso. ¿Cuándo un petitorio es incompleto o impreciso? Ya lo he señalado. Interpongo una demanda de suma de dinero contra el demandado B. Ya, pero ¿cuánto es impreciso? No sé, pero ¿cuánto te adeuda? No dices. Es impreciso. Interpongo una demanda de resolución de contrato. Ya, pero resolución de contrato ¿de qué? ¿Por incumplimiento de pleno derecho? ¿Qué tipo de resolución me está solicitando? Interpongo una demanda de acumulación de pretensiones. Ya, inadmisible, pero ¿qué tipo de acumulación es? Objetiva originaria, accesoria, alternativa, subordinada. ¿A qué tipo de acumulación te estás refiriendo? No me dice. Ok, entonces ahí vemos que es un petitorio incompleto, impreciso. Otro ejemplo, interpongo mi demanda de desalojo. Ya, pero ¿qué clase de desalojo notarial? ¿Por clausuramiento futuro? ¿Por precario? ¿Por falta de pago? ¿Por vencimiento de contrato? ¿A qué clase de desalojo estamos refiriéndonos? El petitorio tiene que ser muy claro. Usted me dijo, doctor, pero esta cosa es obvio. No, doctores, he tenido muchas demandas donde el petitorio no es claro.
No es claro. Uno, por ejemplo, interpongo demanda de indemnización por daños y perjuicios. Ya, ¿pero de qué? ¿De responsabilidad contractual? ¿De responsabilidad extracontractual? ¿De qué? ¿De qué? No me dice. Tiene que ser claro. 4. Contenga una indebida acumulación de pretensiones. Señor juez, interpongo una acumulación objetiva, originaria, accesoria. Como pretensión principal, pido la resolución de contrato y como pretensión accesoria pido el cumplimiento del contrato. Oye, pero ahí ese no es contradictorio. ¿Cómo vas a decir como pretensión principal la resolución de contrato y como pretensión accesoria dices cumplimiento? No guarda correlación. Hay contradicción. ¿Es una indebida acumulación o no? Sí, es una indebida. O por ejemplo, solicito desalojo por falta de pago y asimismo pido otorgamiento de escritura pública. No tiene nada que ver, no guarda relación. Entonces, cuando señala una indebida acumulación de pretensiones, se está refiriendo que las pretensiones que se han acumulado se contradicen entre sí o corresponden a otra naturaleza. ¿Está bien? Entonces, esa es una acumulación indebida. ¿Qué más dice? En estos casos, el juez ordenará al demandante subsane la omisión o defecto en un plazo no mayor de 10 días. ¿Está bien? El plazo máximo que un juez puede dar en la calificación de una demanda es de 10 días. Lo máximo que te puede dar el juez, ¿cuánto es? 10 días. Si el demandante no cumpliera con lo ordenado a criterio del juez, este rechaza la demanda y ordena el archivo definitivo. Queda ya a criterio del juez que si no cumples, rechaza la demanda y ordena el archivo del expediente. ¿Ok, doctores? Eso es lo que nos establece el 426 del Código Procesal Civil. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Pueden alzar la mano y les voy a escuchar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, doctores, doctoras, ¿quedó claro? No hay preguntas entonces. No hay. Bueno, si no hay preguntas, seguiré. ¿Ok? Pueden alzar la mano, por favor. Doctor, hasta el momento todo claro. Gracias, Gracias. más bien, proceda, proceda. Gracias, estimado Moisés. Es bueno saber que me están siguiendo. Muy bien, vamos a hablar ahora de la improcedencia de la demanda. La improcedencia de la demanda. 1. A ver, ¿cuándo es improcedente una demanda? Cuando no se ha cumplido con requisitos de procedibilidad. Como no se ha cumplido con requisitos de procedibilidad, tu demanda formulada es improcedente. No se ha cumplido con requisitos de procedibilidad. Doctor, ¿en la improcedencia de una demanda hay pronunciamiento sobre el fondo? No, no. Solamente hay pronunciamiento sobre el fondo cuando hablamos de una sentencia fundada o infundada. Ahí es el sobre el fondo. Como se declara improcedente una demanda, no existe un pronunciamiento sobre el fondo. 1. ¿Cuándo es improcedente una demanda? La norma nos establece cinco causales. 1. El demandante carezca evidentemente legitimidad para obrar. A ver, la legitimidad para obrar, ¿qué entendemos? Son los mismos sujetos de la relación material a la relación procesal. Si A le prestó dinero a B y B no le pagó al señor A, entonces A, que es el acreedor, se va a transformar en demandante y el B se va a transformar en demandado. Entonces, de la relación material nos vamos a la relación procesal. ¿Ello qué quiere decir? Que la legitimidad para obrar es la titularidad que tiene uno, ya sea para ser demandante o demandado, pues este forma parte de la relación material. Ahora, en este caso es, si tú eres demandante y no has formado parte de la relación material, no puedes plantear la demanda reclamando algún derecho. Como por ejemplo, mi enamorado le prestó dinero a Juan y Juan no le paga, así que yo interpongo la demanda contra Juan para que Juan le pague a mi enamorado.
Yo no tengo legitimidad para obrar. Es improcedente, pues Juan no tiene ninguna relación material o una relación obligacional contigo, sino tiene con tu enamorado, pero no contigo. Tú no eres parte de la relación material. No tienes legitimidad para poder plantear esa demanda. Entonces, la falta de legitimidad para obrar en este caso del demandante por la que se declara improcedente la demanda es porque el demandante no forma parte de esa relación material que está reclamando. No forma parte. ¿Está bien? No forma parte. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, interpongo una demanda de alimentos para mi hijo. Mi hijo tiene ya 20 años. Claro, mi hijo no estudia, nada. Disculpe, mi hijo estudia, pero no trabaja. Como mi hijo está estudiando, tiene 20 años, está estudiando en la universidad, voy a interponer una demanda de alimentos contra su padre. ¿Ok? El juez ve la demanda de alimentos y dice, oye, pero está demandando ella, la madre, para su hijo, pero su hijo tiene 20 años, ya es mayor de edad. Entonces, ¿por qué demanda la madre? La madre no tiene legitimidad para obrar. Pues el que debe reclamar alimentos no es la madre, sino es el menor. Porque más aún los alimentos son para el menor. Bueno, no menor, ya para su hijo de 20 años. En consecuencia, esa demanda es improcedente porque la señora no tiene legitimidad para obrar. Pues su hijo ya tiene 20 años y él puede accionar solamente. Ahí vemos un claro ejemplo de una demanda improcedente por evidente carecer de legitimidad para obrar. 2, interés para obrar. Este término de interés para obrar, ¿qué es el interés para obrar? Es la posición que te habilita para poder recurrir al Poder Judicial. El interés para obrar es la posición que te habilita para poder recurrir al Poder Judicial. Un claro ejemplo de falta de interés para obrar es cuando no se invita a conciliar previamente, pues, ¿no? Cuando interpones la demanda y no adjuntas el acta de conciliación, la demanda es improcedente por falta de interés, por interés para obrar. El otro tenemos caducidad del derecho. ¿Cuándo es caducidad del derecho? A ver, la caducidad lo impone la ley. La ley. La caducidad mata la acción y mata el derecho, a diferencia de la prescripción. La caducidad lo establece la ley. Por ejemplo, en los casos de sanamiento de vicios ocultos, no sé si se acuerdan ustedes, que hay un plazo para poder plantear una demanda que derive de sanamiento de vicios ocultos. ¿Ok? Justamente ahorita les voy a dar la norma que nos habla de sanamiento de vicios ocultos. Muy bien. Vayamos a ver el artículo 15, 14, vamos a buscarlo. Quince, 14, a ver, doctores, si me ayudan. Ahí está. Artículo 15, 14 del Código Civil. Caducidad de las acciones de rescisión y estimatoria. Las acciones que se refieren al artículo 15, 11 y 15, 13 caducan a los 3 meses si se trata de bienes muebles y a los 6 de bienes inmuebles. Muy bien. Muy bien. Cuando alguien te vende un bien, si bien inmueble, y te oculta algo sobre la calidad de ese bien, tú puedes pedir la caducidad. Disculpe, si te venden un bien, un vehículo, por ejemplo, que es un bien mueble, pero ese vehículo te dicen, te vendo este vehículo, ¿no? Que está en perfectas condiciones. Tú lo usas, pero realmente tiene malas condiciones ese vehículo. El motor está muy mal, pero te han mentido
o lo han saneado, lo han ocultado de que ese motor está bien. Pero tú lo compras ese vehículo, lo manejas ese vehículo, y la norma te establece el 1514 del Código Civil que ustedes pueden leer, te dicen que tú tienes 3 meses para rescindir ese contrato por saneamiento por vicios ocultos. Si pasan más de 3 meses y tú no haces nada o no cuestionas ese vicio que ya te diste cuenta, ya no puedes pedir la rescisión. Si tú planteas, por ejemplo, el vehículo te lo entregaron en enero, ¿ok? Y tú lo manejas. Pasan más de 3 meses, ya no puedes pedir la rescisión de ese contrato. ¿Por qué? Porque ya caducó. Y si hablamos de inmuebles, es a los 6 meses de que hayas tomado conocimiento, es decir, de la entrega, pues, ¿no? Así te dice el 1514 del Código Civil. Por eso te dice que en la caducidad, los plazos de caducidad te lo impone la ley. El artículo 1514 del Código Civil es un claro ejemplo del plazo que tienes para hacer una demanda de rescisión por saneamiento por vicios ocultos. Entonces, si tú planteas tu demanda fuera de ese plazo que establece el 1514 del Código Civil, tu demanda va a resultar ser improcedente. Improcedente, acuérdense bien. 4. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Bueno, es cuando tu petitorio es incongruente con lo que se está desarrollando. Vayamos un ejemplo. Yo interpongo una demanda de reivindicación y en los desarrollos de los fundamentos de hecho lo desarrollo como precario, como ocupante precario. No tiene congruencia. Interpongo una demanda de obligación a la suma de dinero. Quiero que me pague 100.000 soles. Y en mi fundamento de hecho digo, no, quiero que me pague $200.000. Mira, 200. Y cambio el monto y cambio el tipo de moneda. No guarda congruencia. Interpongo una demanda de desalojo por ocupante precario para que el demandado me entregue el inmueble X. Pero en mi desarrollo, en mi fundamentación de hecho, solicito que me entregue el inmueble Z. No guarda congruencia. Entonces, no hay una conexión lógica. 4. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Pues. Es un petitorio que no se puede cumplir. Como por ejemplo, interpongo una demanda para que se me reconozca mi matrimonio de personas del mismo sexo, acá en el Perú. Es un petitorio jurídicamente imposible porque nos guste o no nos guste, lastimosamente, ese matrimonio todavía no está reconocido en el Perú. Por tal motivo, es improcedente, pues contiene un petitorio jurídicamente imposible. O interpongo una demanda de prescripción adquisitiva a favor contra el mar, porque quiero que el mar sea parte mío. Eso es imposible tampoco. Petitorio fuese jurídico, físicamente imposible, significa que es un petitorio que va claramente en contra de lo que la ley ya regula. De lo que la ley ya regula. No se puede hacer ello. Muy bien. Si el juez estima que la demanda es manifiestamente improcedente, lo declarará así de plano, expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. Si el defecto se refiere a alguna de las pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellas que adolecen del defecto vertido por el juez. Si la resolución, ¿ok? Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el juez pone en conocimiento, mira, esa parte es muy importante, ¿ah? Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el juez pone en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelve en definitiva la improcedencia produce efectos para ambas partes. ¿Qué quiere decir? Que si me declaran improcedente mi demanda y yo apelo, el juez pone en conocimiento mi recurso de apelación ¿a quién? A la parte demandada. Muy bien. Ahora sí, voy a escuchar al doctor César. César, ¿tienes audio? ¿Me escuchas? Doctor, en el caso, buenas noches, en el caso de que si existe un menor de edad y tiene de hermano a un mayor de edad,
¿puede el hermano mayor de edad y no tiene mamá, pero quiere demandar al padre por alimentos, ¿tendría legitimidad para obrar en este caso? ¿Quién? ¿El hermano menor me dices o el hermano mayor? El hermano mayor para que represente al hermano menor de edad. Claro que sí, claro que sí. Él tendría que alegar que él tiene bajo el cuidado a su hermano y por eso puede plantear la demanda. Acuérdate que en tema de familia, el tercer pleno casatorio civil claramente dice que el juez que ve casos de familia tiene que tener funciones tuitivas y siempre proteger y salvaguardar los derechos del menor. Yo creo y considero de que si un caso llega así y hay una demanda de alimentos formulada por el hermano mayor del menor, esa demanda de alimentos debe tramitarse, debe de aceptarse, pues el menor está bajo el cuidado de su hermano. Entonces, y si es un menor de edad, con mayor razón, yo no lo voy a decir improcedente, porque tú no eres el papá ni la mamá para reclamar alimentos. No, yo creo que en tema de familia se puede flexibilizar. Acuérdate que el tercer pleno casatorio nos habla de la flexibilización de los principios procesales, que se puede flexibilizar el principio de congruencia, principio de eventualidad, principio de preclusión, estimado César. Gracias, muy amable por la pregunta. A ver, Gracias, doctor. a ver, el Profesor, doctor buenas noches. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Miguel, Miguel, Sí, Miguel doctor, Ángel. ¿qué? Dime, Miguel Ángel, te escucho. Sí, doctor, solamente para que, de acuerdo a la pregunta anterior, yo quisiera que nos diga respecto a qué es la prórroga de la competencia, que se utiliza muchas veces en materia alimentaria. Ya, ahorita voy a llegar a la competencia y ya te respondo, Miguel. Gracias. A ver, Melina, doctora Melina, dime, por favor. Sí, buenas noches con todos. Doctor, tengo una consulta. Bueno, me comentó un colega lo siguiente, respecto a una independización judicial, me comentó que era casi difícil, bueno, respecto a acciones y derechos, me comentó que era casi imposible plantearlo porque no se tenía el bien físico, ¿no? Dado que como son acciones y derechos, no se encuentra el bien determinado, ¿no? Entonces, me dijo que ahí podría ser que declaren improcedente la demanda, ¿no? Perdón, claro, sí. ¿Qué demanda ibas a plantear? Respecto a independización judicial, ¿no? Lo que ibas a hacer es una partición, me imagino, del bien para que el inmueble se parta para los copropietarios. Sí, a ver, un ratito le comento. Lo que resulta que bueno, se ha hecho la compra de acciones y derechos de un bien, ¿no? Entonces se ha comprado un porcentaje de una parcela, en la cual existe problemas, bueno, entre los copropietarios y los propietarios. Se sobreentiende que el que tiene que hacer toda la independización es el propietario matriz, esto es el dueño del predio original, ¿no? O matriz. No, pero el inmueble que se ha comprado, lo han comprado varias personas que son copropietarios. Exacto, son Y varias uno de personas que son ellos, y copropietarios. uno de ellos Y ha uno de vendido ellos, ha vendido sus acciones a un tercero. exacto. Entonces, Y ese tercero formaría parte de la copropiedad. Entonces, exacto. ese tercero tiene que hacer una demanda de partición judicial contra los otros copropietarios para que el juez ya reparta la porción que le correspondería a cada uno de ellos. Ese se llama partición judicial o también denominada división y partición de bienes, que se utiliza cuando los copropietarios no se ponen de acuerdo qué parte le correspondería a cada uno, ¿no? Gracias, Melina, te agradezco mucho. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alan. doctor. Sí, ¿se me escucha? Sí, claro que sí. Dime, doctor. Una consulta sobre un proceso de alimentos en el cual la demandante inicia una demanda de alimentos en Lima Norte, donde domicilia el demandado, pero ella, su domicilio real, ficha RENIEC, domicilia en Ventanilla. En ese sentido, el demandado podría plantear una excepción por incompetencia, no que se archive, sino que se derive al juzgado competente, es decir, a la Corte de Ventanilla, porque la demandante domicilia en Ventanilla. Ya, la demanda, pero me dices, la demandante domicilia en Ventanilla, pero el demandado sí domicilia en Lima Norte. En Lima Norte, pero hace la demanda en Lima Norte, en la Corte de Lima Norte. Pero La si el demandado competencia vive ahí, ¿cuál sería el problema? por la excepción de competencia, porque debería demandar en Ventanilla, entiendo así. No, no. Por el artículo 14 y el artículo 24 del Código Procesal Civil habla de las reglas de competencia para poder demandar. Y el demandante, en este caso de alimentos,
puede demandar ya sea en el domicilio del demandante o del demandado o donde se deben cumplir las obligaciones alimentarias. No es obligación que la parte demandante interponga su demanda de alimentos solamente en el domicilio de la parte demandante. No es así, mi amigo. Ella también puede plantear la demanda en el domicilio donde vive también el demandado. Más aún, es un caso alimentario, ¿no? Entonces, no podemos ser tan formalistas, ¿no? O sea, no podemos ser tan formalistas. Incluso, mira, el artículo 24 del Código Procesal Civil te dice, además del domicilio del demandado, también es competente a elección del demandante el lugar, el inciso 3, el domicilio del demandante en las pretensiones alimentarias. ¿Qué te dice el inciso 3 del artículo 24 del Código Procesal Civil? Que además del domicilio del demandado, también podemos demandar en el domicilio del demandante. ¿Qué significa? Que el demandante elige si demanda en su domicilio o en el domicilio del demandado. Ahí tienes la base legal, mi amigo. Así que la excepción que usted me formula, yo particularmente la declararía infundada, ¿no? En ese caso que usted me comenta. Gracias, Alan. Pero, Muchas gracias doctor, por disculpe, su... pero no existen resoluciones administrativas en la cual se establece qué tipo de procesos se deben ventilar en Ventanilla, Limasur, doctor, esa era mi inquietud, básicamente, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tipo de Porque, proceso, doctor? No logro entender, discúlpeme. por ejemplo, acá en la Corte de la Libertad, los procesos en el Distrito de la Esperanza, quien domicila en la Esperanza debería emplazar los procesos en la Esperanza y no en el Distrito de Trujillo. Por Pero eso era mi párate inquietud. bien, pero tienes la norma, pues el inciso 3 del artículo 24 es claro. Puede ser domicilio demandante o demandado. Bien. Y ahí está la norma. Gracias, Alan. Te agradezco mucho. Muy amable. Ok, doctores, voy a avanzar. Ahorita respondo a lo que me habló el doctor sobre la prórroga, no se preocupe, no me he ido. A ver, César, algo corto, porfa, te escucho. Vamos, Sí, César. profesor, buenas noches a todos. Profesor, una consulta. Mire, acaban de demandarle a mi patrocinada por divorcio por causal. Hasta Ya, ahí nosotros estamos de acuerdo porque mi patrocinada se quiere divorciar. Pero ya. están planteando dos bienes, ¿no? En las cuales el demandante plantea con certificado de la autoridad municipal, el agente municipal. Pero yo podría plantearle ahí que es improcedente esa solicitud sobre los bienes solamente con el certificado municipal, porque la norma establece que los certificados municipales no dan lugar a derecho de posesión, dan lugar para efectos de trámite de servicios básicos. E inclusive el 153 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece de que los certificados emitidos por las municipalidades tienen que ser por las municipalidades provinciales, no distritales, porque son nulos, ¿no? Existe Pero, también César, para entenderte, entonces la parte demandante está pidiendo que se le adjudique un bien propio. ¿A eso te un refieres? bien, claro, que se le reparta la mitad planteando como medio Pero, probatorio el certificado pero municipal. bueno, Ahí en ese podría caso plan, tendrás que presentar, me imagino, ¿no? Ya sea tu tacha, pues, ¿no? Contra ese documento o debatirlo con otro medio probatorio. Pero eso se va a tener que ver ya durante el proceso, ¿no? Porque ahí se no va a lo podría discutir los bienes. Claro, no lo podría plantear que la pretensión principal, sí estamos de acuerdo, porque el divorcio, mi patrocinada se quiere divorciar, pero que la jueza no tome o declare improcedente la pretensión accesoria con respecto a la partición de esos bienes porque no cumplen la legalidad, porque no tiene otro documento que acredite que ha habido posesión. ¿Se Bueno, podría o no? de que puedes presentarlo, o sea, eso sí, pero el tema de ahora me dice, doctor, ¿me darán la razón? Bueno, tendríamos que evaluar el caso en concreto, pues, ¿no? Porque tendría que ver si realmente ese bien ella lo obtuvo cuando estaba soltera, con su con su dinero propio, o ver que él interpone la demanda de divorcio porque tal vez tu patrocinado, no sé si será varón o mujer, cometió un acto de adulterio o separación de hecho que ella provocó y a él le tienen que indemnizar y se adjudica como indemnización. Todo eso lo establece mi amigo el tercer pleno casatorio civil, César. Te invitaría a que lo revises. Ya, Gracias, muy muchas amable. gracias, profesor. Dale. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Contigo doctor. termino, Miguel, algo muy corto, por favor. Respecto de la pregunta anterior, me nace una curiosidad en el sentido siguiente. Si el colega va a aceptar, si el colega va a aceptar la pretensión de divorcio porque su patrocinada también está de acuerdo con divorciarse, no debería tener cierto cuidado en
que sí está de acuerdo con divorciarse, pero no está de acuerdo con relación al bien. O sea, no puede, podría, digamos, terminar generando la interpretación de que si está de acuerdo con lo principal, puede que el juez jale también lo accesorio. Entonces, un poco de cuidado por ese lado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que él dice que el doctor me señala que está de acuerdo, pero vamos a ver si presenta un allanamiento, ¿no? Respecto a ese pedido, ¿no? Eso ya el doctor lo va a lograr como su estrategia. Bueno, vamos a avanzar con lo que es el emplazamiento de la demanda. El emplazamiento de la demanda no es nada menos que poner en conocimiento de la misma a la parte demandada, pues, ¿no? A la parte demandada, ¿ok? El emplazamiento de la demanda, ustedes lo pueden apreciar, está en el artículo 433, 434 del Código Procesal Civil. Es decir, que una vez admitida la demanda, hay que notificarle a la parte demandada. Recién con la notificación de la demanda en forma al domicilio que tú has señalado, ¿no? Le llegue al demandado, ahí hablamos que hay un emplazamiento válido, que él ha tomado conocimiento del proceso, que se le ha notificado debidamente todas las fojas, todo tu demanda, todos tus anexos, todo tu resolución. Eso es un emplazamiento válido. Y eso es muy importante porque si no hay un emplazamiento, un buen emplazamiento válido, esto va a generar a que haya nulidades, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa si el demandado vive en el extranjero? ¿Cómo se hace en esos casos? En esos casos, doctores, se hace se hace un exhorto internacional, se cursa un exhorto al país donde se encuentra el demandado, a efectos de que el consulado peruano que se encuentra allá proceda con notificar. Doctor, y ahora en el caso en que yo desconozco dónde vive el demandado, no sé dónde vive el demandado. Entonces, como dije anteriormente, acá tenemos entonces que notificarle por edictos. Y si nadie esa persona en el plazo que el juez ha dispuesto en los edictos, entonces ahí se tiene que nombrar un curador procesal, ¿no? El curador procesal es el que va a ejercer la representación de la parte demandada, ¿no? De la parte demandada, el curador procesal. Muy bien. ¿Qué es la competencia? La competencia es la capacidad que tiene el juez para conocer un determinado asunto. ¿Qué es la competencia? Es la capacidad que tiene el juez para conocer un determinado asunto. ¿Qué clase de competencia conocemos en el proceso civil? Son estas. Bueno, acá son 6. Acá creo que me gusta el número 5, que lo he repetido 2 veces. ¿Ok? Son 6. 1, la competencia por territorio. La competencia por territorio tiene que ver la suscripción, pues, ¿no? De dónde uno domicilia, pues, ¿no? La competencia por territorio. Por ejemplo, si el demandado vive en San Juan vive en San Juan, estamos hablando acá de Lima, a ver, vive el demandado en San Juan del Lurigancho y el demandante vive en Los Olivos. ¿Puedo plantear la demanda al juez de San Borja? No, porque el juez de San Borja, por regla general, no es el competente. El competente, por regla general, tendría que ser el juez de Los Olivos o el juez de San Juan del Lurigancho, pero no de San Borja. Ahora respondo tu pregunta, al que me dijo. La competencia por territorio es prorrogable. ¿Qué es prorrogable? Dar competencia a alguien que no lo tenía originariamente. En este mismo caso, el demandado vive en San Juan del Lurigancho, el demandante vive en Los Olivos, pero la demanda lo plantean en San Borja. El juez de San Borja, ¿qué hace? Admite la demanda. Le notifican al demandado a San Juan del Lurigancho. El demandado, en vez de presentar una excepción cuestionando la territorialidad, diciendo, señor juez de San Borja, usted no es el competente, no dice nada el demandado. No dice nada. Contesta, pero alega otras cosas, pero nada que ver con el territorio. Entonces, ahí se llama la prórroga tácita. Hay una prórroga de competencia tácita. ¿Por qué? Porque yo he aceptado la competencia de un juez que originariamente no lo era. ¿Okay? Ese se llama prórroga de competencia tácita. La otra clase de prórroga es la prórroga de competencia expresa. Es cuando A y B
celebran un contrato y dicen, cuando tengamos algún conflicto, nos sometemos a los jueces de la Corte de Piura. Si tienen algún conflicto, tienen que ventilarse eso. ¿Dónde? Ante el juez de Piura. Esa es una prórroga de competencia expresa. ¿Ok? Entonces, doctores, la prórroga de competencia es cuando yo otorgo una competencia a un juez que originariamente no lo era. Originariamente no lo era. En ella tenemos la prórroga expresa y la prórroga tácita. Muy bien. 2. Ahí respondí la pregunta del colega que me hizo. 2. Competencia por cuantía. La competencia por cuantía no es nada menos que la competencia relacionada al monto de dinero que se está pidiendo. Al monto de dinero que se está pidiendo. Pero para yo saber determinar la competencia por cuantía, mis estimados amigos, es obligatorio que ustedes sepan cuánto vale una ORP. Y sepan también ustedes cuánto es el monto máximo para que un juez de paz letrado lo pueda ver o un juez especializado. Y tienen que saber ustedes también qué montos se pueden ver en un proceso sumarísimo, en un proceso abreviado, en un proceso de conocimiento, en un proceso único de ejecución. Dado el tiempo corto de la clase, no puedo expandirme mucho, pero la competencia por cuantía se determina. Uno, tengo que verificar si al juez que yo pienso interponer mi demanda, este juez competente tiene grado de competencia por cuantía, si es un paz letrado o especializado. Para ello tengo que revisarme las normas del proceso sumarísimo, proceso abreviado o proceso de conocimiento, o proceso único de ejecución, si estoy alegando algún título ejecutivo, ¿no? Esa es la competencia por cuantía. Tiene que ver monto dinerario, ¿no? 3. Competencia por materia. La competencia por materia tiene que ver por la naturaleza de la pretensión que se invoca. Si yo interpongo una demanda de pago de beneficios sociales, claramente es juez laboral. Si yo interpongo una demanda de otorgamiento de escritura pública, es claro que es el juez civil. Si interpongo una demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, el juez de familia. La competencia por materia se determina por la naturaleza de la pretensión. 4. Competencia por grado. La competencia por grado es una competencia que la ley ya ha establecido, como por ejemplo, yo quiero interponer una demanda de C4. ¿Qué es el C4? Un reconocimiento de sentencias emitidas en el extranjero. La demanda de C4 por ley se tiene que plantear directamente ante la sala superior. Es competencia por grado, porque así la ley lo ha determinado. La demanda de alimentos por ley se tiene que plantear ante el juez de paz letrado, así se ha determinado. Entonces, la competencia por razón de grado es la competencia que la ley ya dispuso para determinado órgano jurisdiccional. 5. Competencia por conexión de procesos. Es aquella competencia que tiene un juez, pues este juez ya conoce previamente este proceso judicial al cual yo voy a intervenir. Como por ejemplo, en los procesos de tercería de propiedad. Hay un proceso judicial donde este juez ha ordenado el embargo de una propiedad, pero resulta que esa propiedad ya ha sido vendida a un tercero que no tiene nada que ver ahí. Entonces, ese tercero, ¿qué quiere? Quiere que esa medida cautelar que ese juez ha dispuesto se levante. Entonces, este tercero va a interponer su demanda de tercería de propiedad. ¿Pero dónde la interpone? Ante ese mismo juez que dictó esa medida cautelar. Eso es, ya sea una tercería de propiedad o, dependiendo del caso, puede ser también una tercería preferente de pago. Ello está en el artículo 533 del Código Procesal Civil. Y 6, competencia por turno, que más que todo es una competencia dada en forma administrativa, cuando los presidentes de corte sacan una resolución de presidencia y dicen, el quinto juzgado civil va a ver estos temas administrativamente, o los juzgados penales están de turno para estos casos. Generalmente la competencia por turno son dadas en forma por resoluciones administrativas, son de turnos temporales nada más. Ok, doctores, he tratado de verdad en el tiempo que he tenido poder explicarles estos temas de la forma más rápida y entendible sobre el proceso civil respecto a lo que es la tutela jurisdiccional, el debido proceso, la demanda, requisitos de la demanda, anexos de la demanda, inadmisibilidad de demanda, improcedencia de demanda y competencia, ¿no? Como pueden ver, son varios temas que yo trato de subsumirlos en el tiempo que he tenido
desde mi punto de vista práctico que tengo en calidad de juez, ¿no? Y también he podido responder las preguntas que ustedes muy amablemente me han podido realizar. No sé, doctores, si tienen alguna pregunta más, estaría gustoso en poder absolverles relacionado al tema, claro, expuesto, ¿no? Profesor, una consulta nada más. Vamos a hacer la manito. Alan, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consulta. Escuché que habló en su momento sobre la sentencia, la notificación. La consulta es, si el juez emite la sentencia declarando fundada, por ejemplo, un proceso de obligación de dar suma de dinero, ¿desde dónde y el abogado del demandado interpone apelación? ¿Se computa a efectos del vencimiento de plazo desde el momento que es notificada en la audiencia o No. notificada válidamente en su casilla electrónica? Notificado válidamente en su casilla judicial porque es una sentencia. Acuérdate que la sentencia, según el artículo 155E de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que las sentencias se notifican vía cédula, no por casilla electrónica, mi amigo, y se computa desde el día siguiente de la notificación porque es física. Digo Gracias, esto, Alan. doctor, porque un juez ha decidido que se computa a partir de la audiencia y no dice que desde ahí se está computando en la sentencia, porque Bueno, como oralizó respetuosamente no menciona que no oralizó el abogado alegando que se reserva el derecho y que se notifique a su domicilio procesal, ¿no? Ese es el argumento. Considero que no está bien, que debió notificarse, Bueno, como usted bien dice, al domicilio procesal. respetuosamente La no sentencia. comparto tal criterio, ¿no? Pero Claro. para mí debió haberse notificado respetuosamente, ¿no? Sí, así es, doctor. Gracias. Gracias, Alan. A ver, iPhone 15, no sé. Roxana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Roxana, que usa la mano. Roxana. Roxana Salazar. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, sí, doctor. Sí, dime, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta. Hace un momento usted mencionó que respecto a los procesos de alimento, cuando no es ubicado, en este caso el demandado, se le pide al juez que se notifique por edictos. ¿Esa notificación por edictos tiene un costo? Ya, a Eso ver, quería ahí saber. vamos por partes. En los procesos de alimentos, cuando no se ubica, se desconoce el domicilio del demandado, claro, puede notificarle por edictos. Es gratuito porque es alimentos, no hay un costo de por medio. ¿Ok? Ok, ahora. Pero yo, si fuera el abogado de la parte demandante, yo no haría eso. Lo que yo haría es, si no ubico al demandado, aplico lo que dice el artículo 92 del Código Niño Adolescente, 92 o 93, si no me equivoco, que dice que cuando hay ausencia de uno de los padres, la obligación salta ¿a quiénes? A los hermanos mayores del demandado, a los padres mismos, ¿cierto? A los tíos. Entonces yo creo que la demanda de alimentos dirigirse con los otros obligados, ¿no? Tendrías que leer del artículo 92 y 93 del Código Niño Adolescente, ¿no? Artículo 98. Sí, sí, la otra consulta era también, había comentado usted que en este caso también había la posibilidad, dependiendo del criterio del juez, que el juez puede, digamos, nombrar, en caso no haya respuesta del demandado, perdón, un curador procesal. En ese caso, el curador procesal, ¿quién ahí asume el costo la mamá del El que menor? ya, en ese tipo de casos, doctora, sí, pues los costos del Sí. curador lo tiene que asumir la parte demandante, pues. Sí, ese es el gran problema que tengo un proceso de alimentos, que el señor obviamente a los Pero hijos ¿por le qué no dice, yo vivo en un demandaron a hotel. los otros obligados? Pero hubieras demandado a los otros obligados mejor. Ah, ok, buen dato. Yo, de verdad, ni por acá se me había ocurrido, doctor. No te preocupes. Está Por bien, eso buen los dato. cursos, Muchísimas para gracias. actualizarnos. Claro. Perfecto, doctor. Entonces procederé respecto a los Ya, familiares del demandado. Gracias. listo, Buenas no se noches. preocupe mucho. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, doctor, la pregunta es esta. En un caso de alimentos, a ver, se dio el caso en el cual al padre de las criaturas y esposo, obviamente, de la demandante, como consecuencia de un proceso por violencia familiar, el señor fue, pues, como él era el violento, lo sacaron del domicilio y el señor tuvo que irse de la casa. Primer punto. El segundo punto es que como consecuencia de ello, la señora, la señora se fue al juzgado del RIMAC, ¿cómo se llama? Y desde ahí lo demandó por alimentos. En el RIMAC no vive ni él, no vive ni ella, porque la señora al quedarse en la casa se quedó en San Juan de Miraflores. El señor al ser retirado de esa casa estaba subdividida y tenía puerta a la calle y se fue simple y llanamente a dos puertas,
digamos, pues, a diferencia de dos puertas de la misma casa, pero estaba independizada. Ahora, ¿opera en ese caso la prórroga de la competencia? Te hago una pregunta. ¿Le mandó cuestionó al juez del RIMAT? No, para nada. Ya, prórroga de competencia tácita. Bueno, ese es un caso entonces de prórroga de la competencia. Bueno, tácita, pero es un Pero caso de es ello, ¿no? que el demandado no ha cuestionado la territorialidad. Y en todo caso, ¿qué pudo haber hecho? ¿Una excepción? Si está dentro del plazo, claro que sí. Ok, muy agradecido, doctor, por la respuesta. Listo, gracias. Ok, y listo. Contigo termino, César. Te escucho. Sí, sí, doctor. Lo que pasa es que hace un momento le había escrito la pregunta, pero no escuché la respuesta o de repente se me fue la señal. Era sobre un caso de si podía plantear nulidad en caso de que una demanda haya sido notificada a un domicilio, pues que no vivía el demandado, toda vez de que pues tenía medidas de protección, ¿no? Entonces está sentenciado, consentida, y ya pasó los 6 meses porque se podía plantear la nulidad, pues, ¿no? Por un tema de cosa juzgada fraudulenta. ¿Qué figura podrían ahí, doctor, de repente aplicar en esa? Bueno, ya se te No, pasó el tema de plazo nuevo, para... pues. pero se te pasó el plazo de para nulidad cobra en 6 meses. Ujú. Amparo tampoco podrías, porque el amparo contra resoluciones judiciales son 30 días. Ya el plazo se te ha ido, ¿no? ¿Qué proceso te han hecho en contra? ¿De alimentos, me dices? Alimentos, alimentos. Bueno, entonces seguro te han hecho demanda de alimentos sobre un monto muy alto, ¿no? Entonces interponga inmediatamente tu demanda de reducción, pues, ¿no? Para que se reduzca ese monto pensionario, ¿no? Tendrás que fundamentar por qué quieres que se reduzca, ¿no? Pero ya cuestionar la resolución, ya que no creo, ya pasó el plazo. Sí, pues ya Gracias, por eso. César. Ya, doctor, gracias. Listo. A ver, Melina, contigo termino, por favor. Te escucho. Sí, doctor, disculpe la molestia. Bueno, quiero aprovechar ya que usted es el especialista en la materia. Doctor, mire, en específico, lo que pasa es que, como le comenté, sobre una independización, perdón, de acciones y derechos, bueno, mi patrocinada quiere plantear la demanda, ¿no? Para la partición y de las acciones y derechos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esos terrenos hay un problema y bueno, se podría decir a su vendedor de ella, el propietario matriz lo ha denunciado como estafa, ¿no? Entonces hay un proceso penal que todavía está en investigación a nivel fiscal y en la cual a la compradora, la última, mejor dicho, compradora, que es mi patrocinada, a ella le han incorporado a nivel fiscal como agraviada dentro de la estafa. Entonces ella me indica, bueno, yo en realidad he comprado de buena fe, yo no he sabido los problemas que ha habido, no porque ha habido un problema de especificación, o sea, había un error material al momento de especificar el porcentaje de las acciones y de derechos, ¿no? Entonces, justamente es por ello que el propietario matriz ha indicado que su vendedor de mi patrocinada se ha hecho valer de ese error material y se han excedido, ¿no? En las acciones y derechos y de esas acciones y derechos ha vendido a mi patrocinada. Entonces, como ella se le ha incorporado como agraviada dentro del proceso que está a nivel fiscal, mi pregunta es, ¿podría ella demandar en la vía civil, a pesar que existe un proceso que todavía está en investigación, pero la han consignado a ella como agraviada sin ella, se podría decir, apersonarse o presentando un escrito de que se le considere como agraviada? Esa era mi A consulta. ver, en primer lugar, estimado doctora, para ser sincero, yo no soy penalista. No soy penalista, no te puedo dar una respuesta en tema penal. No es mi especialidad penal. En tema civil, tendría que preguntarte qué tipo de acción civil va a hacer ella. Lo que le comenté era el tema de la partición y división Bueno, ella acciones y podría derechos. hacerlo porque todavía no hay nada que le impida. Es la titular, por lo que me está comentando, ¿no? Podría interponer su demanda. No vería problema. No habría problema. Eso era mi consulta, ¿no? O sea, si habría un problema porque, o sea, como tal vez el demandante en ese momento podría decir, no, pero hay un proceso a nivel que está en investigación y por ende tendría que Sí, pero eso terminarse la no. investigación. Pero está, como usted dice, está en investigación, está en diligencias preliminares recién. Exacto. Ujú. Ya, Todavía doctor, muchas no. gracias. No te Muy preocupes. amable. Bueno, listo. Bueno, agradecido con Cefocá por la gentil invitación a mi persona. He visto que bastante participación ha habido por parte de ustedes, estimados colegas. Esto hace que la clase sea así interactiva, ¿no? Y buena para todos, ¿no? Conmigo será, doctores, Dios mediante, en una próxima oportunidad. Agradecido con cada uno de ustedes por su gentil invitación, ¿no? Y invitación también por Cefocá y la participación de cada uno de ustedes.
Conmigo será, doctores, Dios mediante, en una próxima oportunidad. Nuevamente les digo, tengan todos buenas noches y muchas gracias por su presencia. Gracias.